Buenas tardes a todos. Si no he entendido mal, este ciclo versa sobre la Tierra Santa y la situación de los cristianos en Medio Oriente. Allí, entonces, observo una primera distinción. Por Tierra Santa entendemos lo que llamamos los lugares santos, aquellos que han sido santificados por la presencia y el paso de nuestro Señor Jesucristo. Medio Oriente es geográficamente un ámbito mayor, pero en el cual se desarrollaron las primeras comunidades cristianas. Podríamos decir, en cierto sentido, que son una primera extensión de la Tierra Santa. Más aún, si miramos la actualidad, sabemos que es una región en la cual la guerra se ha tornado casi permanente en diversos países y la situación de los cristianos muy difícil. No hace mucho se ha hablado acerca de la situación de los coptos y compartimos en cierto modo esta estrechez, esta angostura de posibilidades de vida y de expansión con nuestros hermanos cristianos de la ortodoxia, de diversas ramas de la ortodoxia. Quisiera hablar primero entonces del significado bíblico y teológico que puede tener para nosotros la expresión Tierra Santa. Hoy día lo que llamamos Tierra Santa en buena medida está constituida por el Estado de Israel. Ya haré una referencia al significado que se puede atribuir a esta constitución del Estado de Israel. Tengo la impresión de que nosotros los católicos no nos damos cuenta de algo que es un hecho clarísimo en la Sagrada Escritura y que las primeras comunidades cristianas, los apóstoles, en primer lugar, entendían muy bien. Es decir, que Jesús vino en primer lugar para los judíos. Puede parecer un poco extravagante esta afirmación, pero yo creo que es absolutamente indiscutible. Y además es indiscutible que mucha gente no sabe eso o no ha tomado conciencia de lo que eso puede significar. Comprobamos eso simplemente leyendo los Evangelios y leyendo sobre todo el libro de los Hechos de los Apóstoles y las cartas del apóstol Pablo. ¿Qué quiero decir con esta afirmación? Todo el Antiguo Testamento, como los padres de la Iglesia han señalado muy bien, es una gran profecía de Cristo. Pero además, los apóstoles han sabido leer en los libros proféticos e incluso en los Salmos, por ejemplo, y en lugares particulares de estos escritos, referencias directas a Jesucristo y a su venida. Que Jesús vino en primer lugar para los judíos es lo que corresponde de acuerdo a la promesa hecha por Dios a Abraham, reiterada en los distintos momentos de la alianza, de la renovación de la alianza, y clarísimamente expresada en la elección y la consagración de David como rey. Tal es así que en los evangelios encontramos que la gente que se acercaba al Señor lo llamaba hijo de David y le pedía su intervención milagrosa como hijo de David. Eran judíos, ciertamente, aquellos que hablaban, aunque no todos. Está el caso famoso de la cananea, hemos leído en el Evangelio hace unos pocos días, esa mujer cananea que insistía en que Jesús curase a su hija torturada por un demonio. Y Jesús le dice una cosa muy dura. Le dice que no es posible que el pan de los hijos sea arrojado a los perritos. Y ella responde, pues los perritos comen de las migajas que caen de la mesa de los amos. Y entonces el Señor, conmovido, dice, grande es tu fe, mujer, y ahí cura a su hija. Bueno, ahí tenemos un primer esbozo, ¿no?, de esta situación en tiempos de vida del Señor. Así como también podríamos hablar de algunos gentiles, de algunos paganos, ¿no?, que en tiempos del Señor, pienso claramente el caso del centurión, durante el relato de la crucifixión aparece claramente, dice, este es verdaderamente hijo de Dios, dice el centurión.
podríamos decir que es el primer pagano convertido. Y bien, insisto en esto, en que Jesús vino para los judíos. Es evidente en la predicación de los apóstoles. Los apóstoles, a quienes les costó mucho comprender en profundidad el mensaje del Señor y sobre todo hacerse cargo de lo que significaba su resurrección, todos conocemos las dudas de los apóstoles respecto de la resurrección de Jesús, ¿no? De su condición de resucitado. Bastaría hacer mención de esa maravillosa pintura del Caravaggio en que retrata la incredulidad de Tomás, y que Jesús le toma la mano y le mete la mano en su costado. Pues bien, los apóstoles les costó creer en la resurrección de Jesús. Es en Pentecostés, cuando reciben el Espíritu Santo, según el Señor lo había anunciado, cuando ellos comprenden. Y ese mismo día de Pentecostés, como leemos en el libro de los Hechos, al comienzo, se abren las puertas y Pedro sale y habla a los judíos reunidos allí, ¿no? Y hace una argumentación suscitando la fe de los judíos, o para suscitar la fe de los judíos, apoyándose precisamente en las profecías. Jesús es aquel que había sido anunciado por los profetas, de acuerdo a la promesa hecha por Dios a Abraham y a su descendencia. Jesús es descendiente de Abraham, como aparece en una de las genealogías del Evangelio. Jesús es descendiente de Abraham, descendiente de David. Y vino primero para los judíos. Y los apóstoles comienzan a predicar a los judíos. Así como Jesús iba a predicar a las sinagogas, así también los apóstoles iban a las sinagogas. Eso lo encontramos claramente en el libro de los Hechos, ¿no? Hay un momento en que se produce una grieta, como decimos ahora, y es el episodio de Antioquía. Pablo y Bernabé van a Antioquía de Siria, van a predicar a la sinagoga de Antioquía, donde se pone de manifiesto de un modo ya casi definitivo la incredulidad del pueblo de Israel, la resistencia a aceptar a Jesús y a comprender, por lo tanto, que en el Señor se cumplen todas las profecías. Después de haber hablado infructuosamente a los judíos reunidos en la sinagoga de Antioquía, Pablo dice, pues bien, ya que ustedes no creen, nosotros sacudimos el polvo que se ha adherido a nuestros pies contra ustedes. Era un gesto de testimonio, de repudio, y nos vamos a los gentiles. Y es en ese momento, podríamos decir, en que se produce el paso de la Ecclesia ex Judeis, de la iglesia de los judíos, a la Ecclesia ex Gentiles, aun cuando en la Iglesia ex Judeis había paganos convertidos, así como en Israel, antes de la venida del Señor, había también gentiles que adherían de alguna manera al pueblo de Israel. De ahí que se hablaba del atrio de los gentiles. Fíjense, un concepto que se ha puesto en circulación muy atinadamente en los últimos años, y el Papa Benedicto XVI lo ha utilizado precisamente para ejemplificar de algún modo lo que es la predicación de la Iglesia hoy en un mundo paganizado. En el episodio de Antioquía, entonces digo, comienzan los apóstoles a dirigirse a los paganos, directamente a los paganos. Y uno puede leer las cartas de Pablo, ¿no? Especialmente las dos cartas a los Corintios, que son tan expresivas en ese sentido, en cuanto que la de Corinto es una comunidad rica, de una ciudad pagana, de costumbres pervertidas, una comunidad cristiana que ha dado mucho trabajo al apóstol, ¿no? De tal manera que él tiene que reprender severamente en esas dos cartas la situación de esa comunidad. Ahí comienza entonces la expansión de la Iglesia en los tiempos apostólicos, más allá de lo que podríamos llamar los lugares santos o la tierra santa. Es decir, lo que hoy llamamos Medio Oriente, me atrevo a decir, ¿no? Ha sido santificado por la primera expansión de la Iglesia. Allí están las fuentes, y de allí proceden también los primeros testimonios patrísticos admirables, como el de San Ignacio de Antioquía, que es llevado a Roma para ser martirizado, y que, como en aquellos tiempos los viajes duraban mucho tiempo y eran por mar y por tierra, él iba, dice, encadenado a 10 leopardos, que eran sus guardianes, pero le daban una gran libertad, de modo que visitaba las comunidades por las cuales iba pasando, hablaba con el obispo, y luego, después de haber visitado, les escribe una carta. Escribe una carta en la que les exhorta
Principalmente llama mucho la atención a la obediencia al obispo, ¿no? Y allí diseña una estructura de la Iglesia que es la que se vivió en el Medio Oriente antiguo con toda claridad. La Iglesia fundada en la Iglesia particular, en la Iglesia local. Ignacio dice, el obispo representa a Dios Padre, el presbiterio representa al colegio de los apóstoles, los diáconos a Jesucristo. E insiste en que hay que obedecer al obispo como hay que obedecer a Dios Padre. No hay ninguna alusión personal. Pero lo interesante es que Ignacio escribe a la Iglesia de Roma antes de llegar allí, no después, antes, ¿no? Y es notable porque todo su argumento es: no vayan a hacer ninguna gestión para librarme del martirio, porque yo quiero ser trigo de Dios, quiero ser molido por los dientes de las fieras, para convertirme en pan puro de Cristo. Y dice, yo incluso decir curiosamente, si las fieras se retraen, yo las voy a excitar para que efectivamente me devoren. Así que no intenten ustedes nada por salvarme. Y ahí, curiosamente, no menciona al obispo de Roma. No lo menciona. No sabemos si era Clemente I, si era Evaristo, pero la primera página de esa carta a los romanos es un gran elogio de la Iglesia de Roma, en la que desliza esta expresión, prosqueimenes des agapes. La Iglesia de Roma es la que preside el agape. Agape podría traducirse como amor, como caridad. En mi impresión, allí quiere decir la que preside el misterio cristiano. Es la fórmula más antigua que yo recuerde del primado romano, más allá de lo que el Señor ha dicho a Pedro y que está registrado en el Evangelio. Bueno, ven ustedes cómo entonces la Iglesia, a partir de los lugares santos, de la Tierra Santa, el día de Pentecostés comienza a expandirse, primero en lo que hoy llamamos Medio Oriente, y después la llegada al occidente de entonces, Pablo a Corinto y Pablo a Roma, y Pedro, aunque no tenemos testimonios bíblicos, también en Roma, porque pues allí la Basílica de San Pedro se levanta sobre lo que la tradición afirma es la sepultura de Pedro, y por eso el Papa es el sucesor de Pedro. Bien, estas referencias quieren hacer notar que lo que llamamos Medio Oriente, lo que llamamos Tierra Santa, no es algo que a nosotros en las peripecias actuales pueda dejarnos indiferentes, porque esas son nuestras raíces, las raíces de nosotros que estamos tan lejos en el espacio y en el tiempo. Nuestro pueblo argentino, como yo digo, un pueblo de paganos bautizados, tiene esa característica, ¿no? La gente sigue bautizando a sus hijos, y la Iglesia todavía aquí pisa bastante firme. Muy bien, pero nosotros tenemos que mirar aquellos orígenes, porque allí está la posibilidad de toda supervivencia y de toda renovación. Insisto en lo que decía de paso, y que puede causar sorpresa: Cristo vino primeramente para los judíos, en cumplimiento de las promesas hechas por Dios a Abraham y a su descendencia. Pero claro, es el Salvador de todos los hombres. El final del Evangelio de San Mateo, capítulo 28, cuando el Señor vuelve al Padre, resucitado, les dice en sus palabras de envío o de misión: vayan y hagan que todas las naciones sean discípulos míos. Pantata etne. Etnos es en griego la nación pagana en todo caso. Etne son los paganos. Por eso yo pienso que ese texto de Mateo habrá sido escrito después de la grieta de Antioquía, cuando Pablo y Bernabé sacudieron el polvo de sus pies contra los judíos de esa sinagoga. Y desde entonces, bueno, pues a partir de esa expresión de Mateo, se comprende que la Iglesia es universal, que Cristo vino para salvar a todos los hombres, y que la misión de los apóstoles es bautizar a todos los hombres y enseñarles a cumplir todo lo que el Señor les ha mandado. No solamente bautizarlos, sino también enseñarles a cumplir todo lo que les ha mandado. Digo esto porque hay un obispo por allí que bautiza concubinos en masa,
sin requerirles la conversión que el bautismo supone. Porque todos los padres de la Iglesia preparaban a los futuros miembros de la comunidad cristiana mediante un largo catecumenado que suponía una verdadera conversión y un cambio de vida. Bien, nosotros tenemos que mirar entonces a esos orígenes nuestros, lo cual nos lleva a reconocer de algún modo, eso pienso yo, como un acontecimiento, yo diría, escatológico, la institución del Estado de Israel después de la Segunda Guerra Mundial. Es una cosa muy rara eso, porque uno podría decir, ¿cómo es posible esto? Si después de lo que ocurrió con la destrucción de Jerusalén y demás, parecía que allí se cumplía el destino de un pueblo que no creyó en el Señor. Pero resulta que en el año 48 ahí se instalan los judíos, y eso es un Estado, a partir de una guerra, todo lo que fuere, y ahí están. Y curiosamente, me va a corregir el padre, probablemente, si me equivoco, es donde los cristianos no la pasan tan mal. No la pasan tan mal. Así como lo pasan mal en otros países de la región, especialmente aquellos en los cuales ha arraigado el islamismo. El otro acontecimiento, no diré escatológico, pero sí providencial, respecto de la Tierra Santa y de Medio Oriente, es la invasión islámica, es la creación del islamismo. Es una cuestión muy discutida hoy día a causa de esa problemática que presenta lo que se llama islamismo extremo. Cuento una anécdota que es muy significativa. Yo soy miembro de número de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas. Hace poco hemos admitido allí como miembro de número también al escritor Marcos Aguinis. Marcos Aguinis es un escritor muy conocido, prominente, es un judío agnóstico, y su conferencia de recepción tenía este título: La persecución de los cristianos en Medio Oriente. Es una conferencia magnífica. Él centraba sobre todo en la problemática de los coptos, ¿no? Y allí, en su conferencia, él expresaba una duda que yo comparto, acerca de la distinción entre el islamismo extremo y el islamismo moderado. La cuestión es si existe verdaderamente un islamismo moderado. Habría que fijarse en ciertas suras del Corán donde se expresa claramente el anticristianismo y la intención anticristiana y persecutoria, ¿no? A pesar de que en otras suras, en cambio, hay un intento de ecuménico, diríamos hoy día. Según Aguinis, el Corán es un plagio de la Sagrada Escritura. Bien, digo, estos elementos que he presentado, ¿no?, me parece que pueden servirnos para encarar qué tiene que ver un católico argentino de hoy, digo, tan distante en el espacio y en el tiempo, con aquello que es nuestra cuna, que sigue siendo nuestra cuna. Y uno lo percibe muy bien en las emociones que se experimentan en una peregrinación a Tierra Santa. No se va a Tierra Santa para hacer turismo, como se va a Roma. Roma es una ciudad turística, en todo caso Lourdes es una ciudad religiosa, pero a Tierra Santa no se va a hacer turismo, no se va a bañarse uno en las aguas del Mediterráneo. Entonces, eso muestra que allí están nuestras raíces y que por tanto no solo la lectura de la Sagrada Escritura y de los padres de la Iglesia, sino también una consideración lo más ponderada posible de la historia de la Iglesia, especialmente de la Iglesia antigua, puede iluminarnos acerca de la problemática actual de la Tierra Santa, donde debemos deplorar la guerra continua en varias naciones cristianas que sufren enormemente, y también los no cristianos sufren, ¿no? La intervención de potencias mundiales allí ha desbaratado todo posible equilibrio, y yo considero que debe ser muy difícil de restablecer ese equilibrio. El señor embajador, seguramente, que tiene más autoridad que yo en estas cosas, podrá corregirme con toda autoridad, con todo derecho. Por tanto, este ciclo que hoy se inicia, me parece que no es solo para excitar la curiosidad, sino que desde el punto de vista teológico y espiritual, desde el punto de vista de la vida cristiana personal, tiene una enorme importancia. Más allá de lo que ustedes, los presentes, puedan
recoger en sus memorias, en sus apuntes, yo creo que debieran interpretar este ciclo como una posibilidad de comprensión nueva, más profunda, más admirativa de nuestras raíces que están siempre vivas, que no se han secado, porque el árbol que somos vive todavía de ellas. Gracias.